Miguel, si te dieran la oportunidad de elegir volver a nacer, ¿lo dudarías mucho en repetir o en decir Benalmádena? Aunque no hayas nacido en Benalmádena. Yo creo que seguiría queriendo vivir donde vivo y ser el mismo que soy. Es decir, que no me arrepiento absolutamente de nada, para lo bueno, para lo malo, de haber recorrido durante mis 56 años de vida todos los sitios que he estado. Claro, porque cierto es que lo de nacer en un sitio es algo accidental, sí, porque no lo elegimos. Luego ya con el paso de los años, más pronto o más tarde, bueno, pues ya hay circunstancias, hay decisiones, incluso voluntades, ¿no? Y en el caso tuyo, aunque tú vinieras al mundo en Madrid y pasaras por Málaga también un puñado de años, lo de Benalmádena, benditas circunstancias. Pues sí, la verdad que sí, que mi relación con Benalmádena es por mi abuela materna, Isabel Delgado Palomo, que bueno, era autóctona de Benalmádena. Y bueno, y como se suele decir, cada uno vuelve a sus raíces, ¿no? Y a mí pues, bueno, pues me tocó, quise volver a Benalmádena, primero porque soy un enamorado, ¿no?, de Benalmádena, del municipio, del pueblo, de su gente y de todas sus circunstancias, y desde la niñez, prácticamente que tenía 4 años, que todos los veranos de mi vida, circunstancialmente de la niñez, porque vivíamos entonces en Madrid, y después con el tiempo, ininterrumpidamente, desde el año 88, pues siempre lo he pasado en Benalmádena. Claro. Estabas hablando de tu abuela, que no ha faltado ni un minuto o dos para que ya saliera a relucir el nombre, y yo me estaba acordando de la mía, porque claro, todos somos de nuestro padre, de nuestra madre y también de nuestros abuelos. Efectivamente, efectivamente. Es curioso ese dicho cuando dicen, tú eres de tu padre y tu madre, y de mi abuelo. Efectivamente. Que eso es un plus. Efectivamente. No, además es curioso porque mi abuelo materno era de la zona de la Viñuela. Anda ahí, Parte Oriental. Exactamente. Y conoció circunstancialmente a mi abuela, Isabel, porque mi abuelo se dedicaba a la obra civil y la antigua carretera que había de Arroyo de la Miel a Benalmádena Pueblo, la que pasa ahora por Rancho Domingo. exacto, pues esa carretera estuvo trabajando mi abuelo. qué cosa. No sé, estamos hablando ya de principios casi de, bueno, claro, principios del siglo XX, porque claro, mi madre era la pequeña de 5 hermanos. De carros, claro, y carretas. Y estamos, claro, mi madre nació en el 1928, pues imagínate, o sea, claro, pues en el 1915 o 18. Sí. Bueno, había obra pública, menos mal. Sí, había obra pública. Que empezaron a hacer algunos y caminos. Gracias a obra pública mi abuelo conoció a mi abuela. Estamos. Decía eso de los abuelos porque cuando estabas hablando de tu abuela, doña Isabel, yo me estaba acordando de la mía. Yo soy también no nacido en el pueblo, pero ¿qué te voy a contar? Como tú con Benalmádena, de Casarabonela, y con mi abuela Carmen, ¿no? Y mujeres como aquellas no quedan. La verdad que sí, que... Bueno, también, Paco, te digo una cosa, yo creo que las abuelas de hoy en día, afortunadamente, son más jóvenes. Claro. Son más jóvenes, parecen más jóvenes también. Bien. Pero bueno, yo creo que, hombre, lógicamente el avance de la sociedad y la calidad, la esperanza de vida, por supuesto, pues ha hecho afortunadamente que muchos abuelos y abuelas sean
jóvenes, o cada vez más jóvenes, Sí, sí. Pero eso también yo creo que ha sido un alivio para los hijos, Claro. más que para los nietos. No son iguales los tiempos. No, no son en absoluto. Pero Pero yo bueno, me que también acuerdo- los abuelos hoy en día Sí. han ayudado Y bastante y siguen ayudando. Claro. No solo ya en el tema de cuidar a los nietos y todo eso, sino también, desgraciadamente, en muchos casos en el aspecto económico también. Claro. Y sobre todo en las épocas de crisis, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que, digamos que las relaciones, los contactos que se mantenían antes Sí, eran más cercanos, más íntimos. vida. No había residencias, ¿eh? No había apenas distancia. Normalmente, pues, el mundo no era tan global y todo era más cercano, con lo cual los Sí. roces y los contactos. ha cambiado mucho la vida, las costumbres y todo, y bueno, lógicamente de esos cambios, yo muchas veces le comento cosas a mis hijos Sí. y algunas veces les cuesta asimilar, ¿no? Que había un aparato Anda. que se llamaba teléfono que tenía un cable, porque ellos siempre han visto un móvil, más que no le hable de teléfono, sino de móvil, ¿Cierto? ¿no? Cierto. Y ellos, eso de tener con una ruedecita que se marcaban los números y eso, a ellos les chocaba la primera vez que se lo explicamos, mi mujer y yo, Y que la televisión era en blanco y negro. efectivamente. Y nada más teníamos un canal o dos en algunos Y que sitios. se veía nada más que por la tarde, desde por la tarde hasta por la noche, que por la mañana no había tele. Efectivamente. Y que había carta de ajuste. Y dice, ¿y eso qué, papá? Sí, la carta de ajuste, ¿verdad? Efectivamente. Pues para poner las tonalidades, los grises, porque los colores no había. Y ajustaba. La verdad que sí, que ha cambiado mucho. Ay, si Silvia y Miguel hubieran tenido lo mejor, pues fíjate tú, yo lo que he hecho en falta a esta generación, los tuyos como los míos, ¿no? Es que alguna que otra inmersión, no digo una regresión, Sí. pero alguna inmersión en donde predominaba la ternura, donde había más calor, donde había pues gente a lo mejor más sana. Y no digo porque lo que ahora no lo sea, lo que pasa es que a lo mejor no desarrollamos tanto Sí, eso no. ser sano, esa ternura, porque vamos como vamos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la vida era más tranquila, Más natural, pero también más tranquila. ¿Por qué? Porque no teníamos ordenadores, no teníamos móviles. Una cosa que siempre nos preguntamos, ¿no? Yo creo que somos de la misma generación, Seguro. Paco. Y es que, oye, ¿cómo no existiendo móviles siempre quedábamos citados y al final llegábamos? Exacto. Y quedábamos citados con un teléfono fijo que teníamos cada uno en nuestra casa, ¿no? Cierto. Y no teníamos móviles y al final nos veíamos, nos Mira. encontrábamos. Y no había sino Nada. que había- Y oye, es curioso eso, algunas veces me lo pregunto y la verdad que algunas veces ni lo recuerdo, ¿cómo podíamos quedar? Miguel, ¿y cómo estudiamos la carrera sin ordenador? Efectivamente. Sí. A base de libro y fotocopia y apuntes. Exacto, ahí te destrozaban la mano. Sí, bueno, y menos mal que había fotocopiadora, por lo menos. Esa era otra. Esa era Porque a otra. nosotros al menos tuvimos esa ventaja. Antes de que tú fueras economista, Sí. ¿verdad? Madrileño de nacimiento, porque tus padres malagueños tienen que irse a trabajar a Madrid. Sí, mi padre marchó a Madrid a trabajar con 20 y pocos años y bueno, con mi madre, ya casado. Claro. Y nada, entonces, pues circunstancias de la vida, estuvieron allí 20 años en Madrid viviendo. Miguel e Isabel, Miguel e Isabel, efectivamente. claro. Y de allí viniste María Isabel, Ana María y tú, el tercero. Yo el Benjamín. A la tercera venía el macho. Sí. Además, sí. El hombre. El hombre. Bueno, además soy, del 64, antes he dicho mi edad, 56 años. Claro. Y del 64 es curioso que hace 6 años, cuando cumplí 50, me acuerdo yo, había un reportaje muy curioso, muy bonito en el Diario Sur, que resaltaba todos los personajes que cumplían 50 años en ese mismo año, Ay, qué gracioso. en el efemérides. año, efectivamente, en el 2014. Claro. Y- Tal año como hoy nació. Efectivamente. ¿Y qué ocurrió? Pues que en el 2000, citaba, me acuerdo yo el artículo ese, que en el año 64 fue el año que más españoles nacimos. Toma. Concretamente me parece que eran alrededor de 687.000.
753 o algo así. Qué cosecha, ¿no? Sí, 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 al menos la mayor. De calidad ya, bueno, Ya eso veremos. ya el tiempo dirá, ¿no? Hombre, no sería tan buena, No, hombre. o tan mala, mejor dicho, Sí, sí. que luego hemos continuado. Pero que fueron el año en que más españoles nacimos, al menos, no sé si hablaba del último siglo o algo así, que estaban registrados, y eran más de 680.000 españoles. Nacimos en el 64. Claro. Bueno, en pleno baby boom, ¿no? Como Sí, solía es lo que decir. había, está claro. Sí. Sí, eso de ahora, un niño o dos, o no, eso antes ni se pensaba, es más, hasta te premiaban, cosas que deberían de volver a hacer, y en algunos casos se está haciendo, porque Pues sí, a la este verdad paso- que sí. Lo que pasa que, bueno, yo creo que el tema, desgraciadamente, lo que antes hablábamos del cambio del modelo de vida, del estilo de vida, de trabajo, de Otra todo historia. eso, ha hecho transformarse la sociedad tanto que también pues ha transformado ese modelo de familia, todo. que yo me considero en ese sentido conservador, en el sentido de que me gusta la familia en su concepto, digamos, más como siempre lo hemos conocido, Claro. que no digo que sea mejor o peor que otros, pero bueno, al menos el modelo que a mí me gusta. Y en ese ámbito yo creo que sí, que las autoridades de cualquier signo deberían de concienciarse y de premiar la natalidad, Claro. pero además por una cuestión, bueno, lo están haciendo en otros países occidentales sin ningún pudor ni ninguna contradicción o connotación, digamos, de cualquier ideología, Claro, ¿no? claro. Sino simplemente, bueno, en definitiva porque es una prioridad de un país en un momento determinado, Pero ¿no? que además no todo lo pasado hay que superarlo. Hay cosas en el pasado que a lo mejor son recuperables, matizadas, pero ¿por qué no? Efectivamente. Es que lo que ya había ya no vale. Bueno, yo creo que en algunos aspectos estamos pecando Sí, de innovadores. de innovadores, en los aspectos a lo mejor que está, como se suele decir, todo inventado. Sí, porque con eso de que progreso, ¿no? Es que sobre la palabra progreso, Miguel, está colando todo. Aquí si tú no eres progresista, y mira usted, ¿qué es progresista? Bueno, Progresista, evidentemente, no es ser reaccionario, está claro que no, es ir buscando una mejor calidad de vida. Punto. yo creo entonces todos somos progresistas. Claro. Pero el progresismo no puede ser, digamos, titular o dueño de una ideología o de una forma de pensar. Sí. Yo creo que tan progresista es un empresario que hace un invento nuevo como un profesor que se le ocurre un método distinto de enseñar, Totalmente de acuerdo. o un trabajador de cualquier profesión que haga su trabajo a lo mejor de otra manera, que haga que la sociedad avance, ¿no? Claro. Yo creo que ese es el término de progresismo que toda sociedad debe de buscar, pero no capitalizarlo en un contexto exclusivamente político. A mí cuando me venden la palabra progresista o progresismo y eso conlleva precariedad y mala calidad de vida, que me quiten el progreso. Sí, yo creo que eso no es progreso. No. Pero Y luego, si alguno califica eso como progreso, desde luego, no es el progreso que queremos. hablaremos de progreso en tu etapa política, pero antes volvemos a Málaga. O si no volvemos a Málaga, vienes a Málaga por primera vez. Me traen a Málaga. Eso, ¿eh? Bueno, me traen a Málaga porque tenía 6, 7 Eso te años. iba a decir. Y cae por la zona de Fuenteolleta, Cristo de la Epidemia. Efectivamente, por calle Cristo de la Epidemia, en Málaga, en el barrio de Fuenteolleta, Bueno, muy cerca eso. de la Victoria. Genial. Jardín de los monos. Jardín de los ¿Llegaste a Monos. conocer los monos? Bueno, ya, me parece que había, no sé si había una pequeña estatua, Algo creo así. recordar, pero vamos, monos no había. Me desde dijeron luego. porque había allí un Sí, sí, efectivamente. con algunos monos. Yo nunca he llegado a verlo tampoco. Yo tampoco lo vi, Paco, tampoco lo vi. Pero tú allí caes con una infancia muy, muy auténtica, ¿no? Marista, Sí, ¿no? sí, allí, pues bueno, pues me crié allí en el barrio de Fuenteolleta. Curiosamente, además, he tenido la gran suerte a lo largo de mi vida que iba de mi casa al colegio andando,
mi casa a la universidad andando, Fíjate. porque estudié económica y estaba ahí en el Ejido, claro. al lado cerca a 10 minutos de mi casa. Claro. Y hoy en día, bueno, desde que empecé a trabajar, cuando puse mi despacho profesional en Almadena Pueblo, pues de mi casa al trabajo voy andando también. O sea, Tú te pateas muy bien los entornos. andar he andado, pero la verdad que sí, que he ganado bastante en calidad de vida en ese aspecto. Siempre ha sido, bueno, una constante que me ha perseguido, ¿no? Que te quiten los andados. Bueno, pues sí, la verdad que sí. Oye, ¿maristas marca? Sí, a mí me marcó primero porque, bueno, hice mi estudio de bachillerato en el Colegio de Hermanos Maristas en Málaga, en el barrio de la Victoria, y me marcó primero porque conocí, bueno, como suele decir, gente que hoy en día pues, todavía tengo alguna relación con ellos. Conocí amigos muy entrañables y sobre todo además conocí gente que éramos, bueno, de clase social, media, incluso clase trabajadora, obrera. Claro. Y bueno, pues los padres habían elegido esa opción de enseñanza, ¿no? Digamos Digo, que como había- hoy en día se cuestiona también el tema de la ley de enseñanza y los Exacto. colegios Bueno, ya ves tú. concertados y todo eso, Claro. pues yo de verdad, a mí me marcó de haber conocido gente de mi entorno y de mi... De tu naturaleza, de tu Exactamente. identidad. Gente trabajadora Exactamente. que hay que salir adelante y bueno, que los niños tienen que estudiar porque los padres a lo mejor no han estudiado tanto. efectivamente, Esa era la pero bueno, cultura. yo creo que todos los padres queremos lo mejor para nuestros Está hijos, ¿no? claro. Está Y- claro. y- Aunque hay algunos estudios de niños, mejor no estudies eso que vete a saber luego por dónde sale. Bueno, También decían, la formación profesional, lo que gana un fontanero, lo que gana un electricista. sí, pero yo creo que, yo Paco también te digo, hombre, por el trabajo que tengo contacto con clientes que tienen diferentes profesiones relacionadas, por ejemplo, con el mundo de la construcción, como tú dices, y la mayoría de ellos me dicen todavía, y digo todavía porque es una constante a lo largo de todos estos años, y la verdad que es una pena, que no encuentran todavía chavales formados para directamente ir del mundo de la enseñanza a la empresa. Pero yo no creo que sea tanto el que no estén formados, yo creo que formados están más formados que antes, ¿no? La formación es mejor y mayor. Yo creo lo que es, desgraciadamente, hay una separación brutal entre el mundo de la enseñanza y el mundo de la empresa. Cierto. Y yo creo que ahí son las administraciones públicas Estamos. de cualquier índole, y las que tengan las competencias, las que tienen que facilitar, digamos, me acuerdo yo, bueno, pues siempre la figura del aprendiz. ¿Qué ocurre? Bueno, pues si no hay una normativa en materia laboral que facilite esos aprendizajes, Claro. y sea unos contratos muy rígidos, con unas condiciones leoninas Claro. para los empresarios, es muy difícil que eso ocurra. Totalmente de acuerdo. Es muy difícil y desgraciadamente yo creo que todavía hay una separación brutal entre el mundo del aprendizaje o de la formación, tanto en la FP como también en la Cuando deberían universidad. de ir muy unidos. Efectivamente, deben de ir más unidos. Si hiciéramos una encuesta, Miguel, tú que eres un tío preocupado en este mundo laboral, profesional, económico, ¿eh? Si hiciéramos una encuesta entre los titulados que tenemos trabajando en Mercadona, Sí. o de policías nacionales, o de cualquier otras profesiones estándares, yo creo que somos los funcionarios, somos los auxiliares de supermercados, somos los administrativos mejor formados de Europa. Seguramente que efectivamente sucede eso. Y la verdad que, hombre, es una pena que una persona, bueno, que ha hecho unos estudios Que estudiar siempre es determinado, bueno, hombre, claro. por supuesto, pero si estudia además lo que te ha gustado, mejor Ahí que mejor. está. Y si después trabajas en lo que has estudiado porque te ha gustado, mejor que mejor. Claro que sí. Si no puedes alcanzar esa meta última, que es conseguir trabajar en lo que has estudiado, pues ahí se rompe, digamos, la cadena, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Tú tuviste la suerte de estudiar lo que te está gustando? Pues sí, la verdad que tuve la suerte. Y tuve la suerte porque, bueno, en primer lugar yo me acuerdo, mi padre cuando terminé, bueno, estaba terminando, ¿no?, los estudios de económica. Tu padre sabía también de números, ¿no? Sí, sabía O sea que bastante algo números. se te pegó. Se me pegó.
Pues él trabajaba también director financiero en una empresa y bueno, pues sabía bastante de números. Además, mira, una anécdota me acuerdo yo de niño en el colegio, cuando lo típico, preguntaban al profesor, la profesora, oye, ¿tu padre, tú qué quieres ser de mayor? Pues yo quiero ser arquitecto o médico, porque mi padre no sé qué, o mi padre no sé cuánto. Y me acuerdo yo, me preguntaron, bueno, ¿y tu padre qué es lo que en el que trabaja? Y yo, la respuesta mía fue, mi padre hace números. ¡Ah, qué gracioso! Es verdad. Bueno, era bastante pequeño. Hace números. Ah, vale. Eso es. Y no sé, bueno, pues al cabo del tiempo pues también me toca a mí hacer números. Que tú ibas a seguir haciendo números. Efectivamente. No, y lo que te iba a contar antes, que recuerdo eso, mi padre me preguntaba que bueno, que poco a qué me quería hacer, ¿no?, en la vida. Bueno, como cualquier padre puede preguntar a un hijo cuando está terminando su estudio. Normal. Y recuerdo que yo lo que le dije fue, digo, mira, tengo muy claro que o hago unas oposiciones para ser funcionario o un trabajo en que cree mi propio despacho y trabaje para mí mismo. Eso una vez termina la carrera. Una vez termina la carrera. 4 o 5 años. 5 años de económica. Estamos. ¿Vale? ¿Te dio clase Ramón Tamame? No, ya estaba... Ya sabía quitar el medio. No estaba en Málaga ya como profesor. Vale. No Total, estaba en Málaga. Que tú terminabas la carrera y decías, aquí o Juan o Juanillo. Exacto, y le dije a mi padre, lo que no quiero es hacer lo que, como la experiencia que tuvo mi padre. Vale, trabajó en una empresa, bueno, que aunque era familiar, pero en una empresa privada, y bueno, por motivos de crisis económica y eso, pues la empresa terminó mal y fue una época dura, entre comillas, y la verdad que a nivel personal, bueno, pues lo pasó mal, pero al final lo superó, ¿no?, porque era un luchador nato. Claro. Pero sí aquello me marcó para que trabajar o bien para mí o preparar una posición. Al final opté para trabajar para mí, porque lo vi como que me dotaba de una libertad mayor, ¿no? Tenía más autonomía. Efectivamente, claro. Y bueno, por eso me hice autónomo. Valga la redundancia. Claro, de ahí viene, de ahí viene. Autónomo todavía. Autónomo todavía. Y que no falte. Sí, por supuesto. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que yo, Paco, sinceramente, mira, igual que antes hablamos del tema de la formación con el mundo de la empresa, yo también lo que he hecho en falta, que a los jóvenes de hoy en día, o a muchos jóvenes, se le impregne más incluso desde la formación o de la educación, el emprendedor, la figura del emprendedor. ¿Cierto? Sé que, bueno, muchos jóvenes lo están pasando de mama porque España, desgraciadamente, de los países de mayor paro juvenil. No ahora, sino históricamente. Ya arrastramos. Históricamente, sí. Vale. ¿Qué ocurre? Pues que, pues una salida siempre para muchos jóvenes es el autoempleo. Afortunadamente, bueno, pues hay muchos jóvenes que han optado por esa vía, por esa solución, pero en números y en porcentaje todavía muy reducido en comparación con otros países occidentales o de nuestro entorno. Cierto. ¿Vale? Entonces, eso también yo creo que hace reflexionar, o que debería hacer reflexionar a las autoridades, a todas las autoridades públicas, administraciones públicas, por qué muchas veces es tan difícil crear un negocio en España. Sí, tanto aparato. Tantas trabas, burocráticas, tal. Sí, te matan a papeles. Y es cierto que afortunadamente de hace 20, 30 años para acá ha cambiado, hay algunas cosas que ya se han simplificado. Y tú lo sabes bien. Sí, efectivamente, pero no obstante sigue faltando formación. Para ser emprendedor no solo hay que tener la vocación o la ayuda financiera en muchos momentos, sino también incluso la ilusión, ¿no? Claro. Porque lo que mueve siempre un proyecto, incluso empresarial, por muy pequeño que sea, es la ilusión. Hay que estimular. Si tú no pones un negocio con ilusión, está claro, va abocado al fracaso. Porque ya las dificultades vienen solas. Si tú no estás animado, no estás ilusionado, entusiasmado, no vas a poder contra ellas. Tienes que buscar ilusión y, por otra parte, formación. Claro. A ti no te faltó tampoco entusiasmo e ilusión, porque una vez que sacas la carrera, decides montar tu despacho, aunque antes habías tenido incursiones laborales. Sí, bueno, todos los veranos, casi todos los, ¿no? desde que tenía edad laboral,
Pues con 15, bueno, 15 no, con 16 años. Niño, a buscarse... A todos los veranos me buscaba la vida, ¿no? Claro. ¿De qué? Pues de pinche de cocina, de camarero, de lo que hiciera falta, ¿no? Claro, de lo que había. De lo que había, hombre, relacionado con el turismo además, ¿no? Ya los veranos de Benalmádena se habían terminado, claro. Bueno, no te creas, era vale. también, era también me lo buscaba cerca de Compaginaba, Benalmádena, ¿no? Ah, claro. cerca de Benalmádena, vamos, en Benalmádena también, trabajé algunos veranos y el último verano, me acuerdo yo una vez acabada la carrera, fue en un hotel en Torremolinos. Exacto, el Torremolinos Beach Club. Beach Club, exactamente. Exacto, y allí estuve el último, en verano del 87. Ahí va. Tú te diste cuenta de que el turismo, un segmento en crecimiento, sí, ya estaba siendo nuestra primera industria, está claro. Y dices, el idioma es fundamental. Fuiste un precoz en ese sentido, ¿no? Porque yo era de la cultura francesa. A mí, no sé si en tu época... Me pilló nada más un curso de francés ya al año siguiente, hombre, me pilló el inglés. Tuve la suerte. Tuve esa suerte. Me pasaron por el rodillo galo. Y mira que luego me cabreé porque decía, bueno, aquí sí, hemos sido de los últimos. En fin. Sí, a mí me... Total, que tú no contento con ese rodaje que ya tenía por el idioma obligatorio del inglés en tu formación escolar y de bachiller y todo lo demás, a Inglaterra, niño. Pues sí, en octubre del 87. Ahí está, 3 meses. Me fui a Inglaterra hasta diciembre, bueno, hasta Navidades prácticamente, que volví. Y bueno, pues tuve ahí una experiencia fantástica, inolvidable, en el norte de Inglaterra, en Newcastle. Y bueno, el inglés de allí es, muy especial. No es tan fino como el del sur de Inglaterra, pero es curioso, ¿no?, que en Inglaterra es un poco lo contrario que en España, ¿no? Bueno, que la gente del norte es, digamos, más abierta, sí, desde el punto de vista del carácter, y aquí es al revés, ¿no? Bueno, pues los andaluces pues somos más abiertos que los del norte, ¿no? Claro. Y bueno, y eso es reconocido por todos. Totalmente. No es que seamos mejores ni peores, distintos. Vale, pero somos distintos, pero el carácter, digamos, allí es muy parecido al andaluz. Bien. Y entonces, bueno, pues estuve allí 3 meses aprendiendo, bueno, el inglés con el cual me defiendo hoy en día. Y la verdad que, bueno, que fue una experiencia fantástica. A lo mejor nunca 3 meses han dado... Bueno, mira, si te digo la verdad, te confieso que después de aquella experiencia me arrepentí nada más de una cosa, que era que tenía que haber estudiado en la universidad, haberme ido fuera, aunque fuera a Granada. Fíjate, no había Erasmus. No, claro, por supuesto que no había Erasmus en absoluto, ¿no? Pero bueno, lo que había además era convenios siempre bilaterales. De hecho, cuando fui a Inglaterra fue por un convenio que tenía la Facultad Económica de Málaga con el Politécnico de Newcastle. Qué bien. Y por eso pudimos ir. Bueno, ojo, podíamos ir. Lo único que teníamos gratuito era la enseñanza. Sí. Allí la estancia, la vida. Claro, la estancia y el viaje nos lo pagábamos cada uno. Claro, por eso, bueno, trabajé en verano. Un poquito de idioma, un poquito de mundo laboral turístico, directo, ¿no? Y cuando ya la cosa más o menos se encarrila, Benalmádena para montar el despacho. Benalmádena Pueblo. Ahí va. En abril del 1988. ¿Tú no lo tenías preconcebido o estaba aquí rumiando el tema? Bueno, yo, poco a poco... Porque te podía haber ido perfectamente a Málaga. Sí, bueno, de hecho vivía en Málaga, ¿no? Eso te iba a decir. Cuando terminé mi estudio. Claro. Universitario, pero bueno, poco a poco, no sé, prefería estar en un sitio, primero, que me encontraba a gusto. Ya lo conocía. Ya lo conocía desde niño. Estaba creciendo. Efectivamente. Málaga pronto estaba para. Sí, también en aquella época, efectivamente, Málaga no es la Málaga de ahora. No, ni mucho menos. Está claro. Y la costa iba para arriba. La costa, sí, era otro estilo de vida, otro movimiento económico. Había otro rumbo. Sí, efectivamente. Había todavía mucho por venir y bueno, además también decidí en un sitio, como te decía antes, Paco, que me encontraba a gusto y además que conocía gente, que tenía familia, tenía amigos. ¿Joven? ¿Con cuánta edad? Pues bueno, pues si fue en el 88, del 64 prácticamente con 22 años o 23. ¿Ya con tu despachito aquí? Sí. ¿Dónde lo pusiste? Pues en la calle Real.
calle Real. En la calle Real. Isabel? ¿O ya había...? No, mi abuela ya falleció. Ya había fallecido. Ya, sí, cuando... ¡Ay, qué alegría le hubieras dado! Sí. Pero curiosamente, después en el año 2001 me trasladé... Perdón, el año 2000 me trasladé a la calle Maestra Ayala, que es donde tengo ahora el despacho, conocida como calle Los Pozos, el argot coloquial en Benalmádena Pueblo, que fue la misma calle donde nació mi abuela. Toma. Mira por dónde. Sí, sí, vamos, más cercano imposible. Bueno. Pero bueno, no contento con poner el despacho y volver a las raíces de tus orígenes familiares, aparece Silvia. Sí, 1 año y medio. ¿De Benalmádena también? Sí, aunque ella vivía en Málaga, pero sus había... padres y su familia de Benalmádena. ¿También ella mujer de números? Pues sí, bueno, dio la casualidad que cuando nos conocimos en el año 90, ella estaba estudiando económica, había empezado, bueno, estaba ya en segundo de económica, o iba a empezar segundo de económica, mejor dicho, ya había hecho primero. Y bueno, y dio esa casualidad que estaba haciendo lo mismo que yo había estudiado prácticamente. Lo mismo que tú habías estudiado, de orígenes muy comunes, aunque uno sea de nacimiento y el otro sea pues de acogimiento, Sí. Benalmádena. Y bueno, y el pueblo a consolidarse. Efectivamente. No solamente con el tema profesional, sino luego al cabo del tiempo aparece la política. Sí, apareció la política. También muy joven, ¿no? Pues prácticamente en el año 89, al año de abrir el despacho, al año y poco de abrir el despacho, pues me invitaron a una reunión. ¿Te engañaron? Me engañaron y me dejé engañar. También. Y en una reunión del partido de Adolfo Suárez, del Centro Democrático y Social, con CDS. Navarrete y Casimiro Cobo, que en paz descanse, y Manuel Centro Navarrete. Democrático y Social. Efectivamente, en el año 89. Partido de Adolfo Suárez, ¿no?, como se le conocía entonces. Y bueno, pues me llevaron a una reunión, conocí a varios compañeros que fueron después de partido, y bueno, y empecé mi afiliación política. Fue como accidental, ¿no? También bueno, la política en parte, por entonces también estaba, sí, ¿no? en parte accidental, pero por otra parte, bueno, empecé a ganar la ilusión. Tener inquietudes. A tener inquietudes y esa ilusión de decir, oye, ¿por qué puedo contribuir en algo al quehacer diario de mi pueblo, de mi ciudad, de los problemas que uno ve en el día a día? Claro. Además, siempre, bueno, los que hemos estado siempre en la política más local, municipal, es la más gratificante y la más sacrificada. Seguro. De la política. ¿Por qué? Porque es, digamos, el contacto más cercano al ciudadano. Siempre. A los problemas y también, lógicamente, también a los logros, ¿no?, a los objetivos, pero también, bueno, a la problemática diaria y los políticos a nivel local, de todo, de cualquier partido, ¿no? Claro. Desde que salen de su casa por la mañana hasta que llegan por la noche. En permanente servicio. Efectivamente. Y bueno, y además debe ser así. Claro. Debe ser así. Hombre, se supone que tiene que haber mucho... Primero porque es voluntario, ¿eh? Nadie te pone una pistola en el pecho. Es vocacional, es decir, tú estás aquí porque te va la marcha. Efectivamente. Claro, claro. Y bueno, y en ese sentido, pues bueno, pues sí, pues lo hice muy gustosamente. Con todos los aciertos y errores, por supuesto que los tuve, como cualquier persona. ¿Sabes quién no se equivoca? El que nunca hace nada. Efectivamente, efectivamente. Vale, muy bien. Pero bueno, yo la verdad, como antes te he comentado, de otra etapa de mi vida, no me arrepiento en absoluto. De esa etapa, además también fue una etapa maravillosa. Conocí también mucha gente maravillosa, no solo de mi partido, sino de otros partidos también, con los cuales, con algunos de ellos, pues mantengo todavía alguna relación. Sí, pero espera, que vamos muy deprisa. Porque esto son 3 legislaturas. Pues sí, 3 legislaturas. 3 por 4, 12, ¿no? 12 años, claro, 12 años de mi vida. Primero con el CDS. Primero en el CDS en el año 91. El CDS más o menos, luego
se va a la quiebra, Sí, desaparece a del nivel, mapa. a nivel nacional en el año 94 se hizo un acuerdo a nivel provincial. Claro, en esa primera legislatura tú ya vas de primero de... Sí, voy en las tres elecciones, concurrí como candidato a la alcaldía. Y Sí. en esa primera, que te presentes, te estrenas como político municipal en el CDS, sales de concejal. Salgo de concejal junto con otros 2 compañeros. Ahí está, 3. Bueno, sí, bueno, además, hombre, fue una, como se suele decir, una dulce derrota. Bueno, digo dulce derrota porque no ganamos las elecciones, pero conseguimos subir de un concejal a 3. Claro. ¿Y era ya la época casi del CDS había tocado techo? Sí, bueno, estaba ya un poco De vuelta, ¿no? en declive y bueno, prácticamente a los 2 años y pico fue cuando ya prácticamente Suárez dimitió y se ya produce iba a la deriva, ¿no? la quiebra del partido, cada uno busca su vida. Sí, de hecho, bueno, más que aquí yo creo en Málaga se hizo bastante bien porque se buscó, hombre, una salida común para todos, ojo, voluntaria, nada, no se obligó a nadie. Pero al final prácticamente el 90%, 95% de todos los comités en la provincia, en todos los municipios, Claro. elegimos el mismo camino, que fue integrarse en el Partido Popular. Corrígeme si me equivoco, que me puedo equivocar, claro que sí. Por entonces Paco de la Torre, ¿no? Bueno, Paco de la Torre, perdona, te estoy hablando del año 94, ¿vale? Sí. Yo creo que no, que Paco de la Torre, bueno, junto más bien con Celia, porque Paco concurre como segundo con Celia Pero Villalobos. digo con los orígenes del CDS. Ah, bueno, perdona, sí, Claro. sí, bueno, Paco de la Torre, claro, lo que pasa es que Paco de la Torre era más en la UCD. Exacto, la UCD. La Unión de Centro Democrático. Que luego fue el partido anterior. claro, no, la UCD fue al Claro. principio la democracia, con Adolfo Suárez, Exacto. bueno, que era una amalgama de varios partidos, Claro, ¿vale? claro. Hasta que Suárez dimite como presidente del gobierno, bueno, el año 81 cuando estamos hablando. el golpe de estado de Tejero. Claro. Y bueno, y luego ya surgió, una vez que ya sale de Unión de Centro Democrático, que ya prácticamente se extingue, pues creó un partido, que era Centro Democrático y Social. Seguro que estamos hablando, y la gente joven como nuestros hijos, están diciendo, ¿De qué están hablando? ¿O de qué época están hablando? ¿No? Bueno, eso tampoco fue hace muchos años, vamos, más los que tenemos... Pero como los tiempos van más deprisa. Sí, ya por es que eso. ese es el problema que tenemos, Ya. ¿no? Que no hace tantos años, pero es que ha pasado tanto de por medio. Ha pasado muchas cosas y muy rápido. Claro. ¿no? Todo. Al PP. Pues bueno, pues en el año 94 nos integramos Porque en el Partido CDS Popular. desaparece. Efectivamente. Y nos integramos en el... En Benalmádena, otra vez. En Benalmádena. Y bueno, pues llegamos y lógicamente, hombre, hubo una primera tema que fue cohesionar, digamos, Con lo que ya había. con los compañeros que ya estaban en el partido de hacía tiempo, con los nuevos que llegábamos y lógicamente, bueno, pues siempre en esas situaciones siempre hay problemáticas. Porque encardinar todo, engranar todo es muy difícil. Efectivamente. Entre los que estaban y los que vienen. Efectivamente, pero bueno, al final se consiguió más o menos reordenar el tema. Y me presento a las elecciones en el año 95. Segunda legislatura. Segunda legislatura. Segunda candidatura. Segunda candidatura. Para ser alcalde de Benalmádena. Exactamente. ¿Y cómo salió la cosa? Bueno, subimos de 3 concejales que tenía el Partido Popular. También, pues, doblamos y subimos a 6 concejales. Anda ahí. O sea, bien. Bien, pero efectivamente, no pero no suficiente. En aquellas elecciones gana Enrique Bolín, que es para descanse, también, y sacó 8 concejales, nosotros sacamos 6 y entonces, bueno, pues nos vimos abocados a un pacto de gobierno. A los pocos meses de constituirse aquella corporación. Claro. Y bueno, estuvimos gobernando con mayoría hasta, bueno, año y pico aproximadamente, que se rompió el pacto de gobierno y ya pues bueno, se rompió y ya pues ¿Qué época en oposición. tuvo? A partir de ahí fue cuando Benalmádena ya tuvo una racha de que no duraba un equipo de gobierno. No, eso no te creas, eso vino después. Eso digo, a partir Sí, de ahí. a partir de ahí, efectivamente. A partir de ahí, ¿eh? Eso vino después, que hubo varias mociones de Que censura. Carajal hubo, Miguel. Sí, Esto sí. no duraba nada, ¿eh? Sí, hubo bastante inestabilidad. Claro.
Tú estuviste año y pico, casi 2, ¿no? Sí, ¿Teniente de alcalde? Primer teniente de alcalde, sí, y delegado ¿Urbanismo? de urbanismo y festejo. Llevaba lo serio y lo Eso digo yo. y la charanga, ¿no? Como eso le decía. Eran los dos extremos. Sí. Cara cruz. Sí. Lo que pasa que, bueno, en el tema urbanístico prácticamente, bueno, lo llevaba Enrique Bolín. Poco tiempo, y él lo llevaba. Y efectivamente, bueno, eso fue también uno de los orígenes de la ruptura del pacto de gobierno aquel. Pero bueno, la verdad que en Enrique guardo también buenos recuerdos, ¿no? No, porque además es curioso que una vez que salí de la política, al hombre, bueno, pues se interesó por mí en algunas ocasiones y bueno, incluso oye, cuando acudí al ayuntamiento como un ciudadano más, desde luego, o para pedir para algún problema de alguno de mis clientes, lo que sea, pues efectivamente me atendió bastante bien, ¿no? Claro. Cosa que bueno, que también, pues, oye, también lo recuerdo y bueno, por encima de la política están las personas. Totalmente. Y yo creo que en esa convivencia, muchas veces que hoy en día desgraciadamente falta, sí, deben de moverse también la política, ¿no? Hacia la convivencia. Cierto, estoy contigo, Miguel. La política es una bajera y tú lo sabrás. Sí, es cierto y hombre, eso lo decía además en todos los partidos, ¿eh? Todos los partidos solemos decir que nuestros mayores enemigos están en nuestro propio partido. Eso te iba a decir. Porque al menos el que está en la oposición o está en otro punto, en otra ideología, lo puedes entender y lo puedes venir. Sí. Lo malo es cuando no entiendes al que tienes al lado y no te lo esperas. Pues sí, pero bueno, yo creo que una enseñanza más en la vida, ¿no? Una experiencia más que también te hace fortalecerte, ¿no? Claro. Y bueno, ver cosas que antes no veía. Claro. Y tú no contento con la segunda, no hay 2 sin 3. Y otra vez. Efectivamente. Partido Popular, en el año tercera legislatura, elecciones, candidato a la alcaldía, elecciones en 1999. Estamos. Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que como ocurrió lo que ocurrió, que pasamos de 6 concejales que habíamos sacado en la anterior legislatura, bajamos a 4, pues dije, hasta aquí hemos llegado. Había un desgaste ya. Hasta aquí hemos llegado. Y ya, pues, vamos, lógicamente, hablé en aquel entonces con el que era presidente provincial, Joaquín Ramírez. Uy, Joaquín. ¿Todavía sigue siendo? Todavía, bueno, estando en el Partido Popular, no presidente. No, pero presidente senador. Ya no, bueno, sí. Digo, estando todavía tocando. Sí, por supuesto, por supuesto. Y entonces, bueno, pues le planteé lógicamente que como no había cumplido el objetivo, pues tenía que dejar paso a otras personas. Eso te enredaba. Bueno, yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces hay que dejar paso a otras personas que consigan, a otros compañeros que consigan y que luchen a lo mejor ya con la misma ilusión que yo había empezado al principio, pero que durante el camino pues me había dejado parte de esa ilusión. Claro, además tú eras un profesional y seguías siéndolo. Claro, no y como muchos perfiles que tenemos hoy día. Bueno, eso también te digo, Paco, que mira, la mayor ventaja mía, te hablo de mí, en contraposición, digamos, a otras personas que han ocupado cargos públicos, es que el hecho de tener una profesión me daba la libertad de tomar decisiones, claro, que a lo mejor no hubiera podido tomar, claro, si no hubiera tenido mi no profesión o mi trabajo. No tragaste bueno, tanto. En definitiva, mi medio de vida no era el ayuntamiento, Estamos, por supuesto, ¿vale? Era mi despacho profesional de lo que siempre he vivido. Y bueno, pues... ¿Tiene las manos más libres? Sí, no, por supuesto que sí. Claro. Hombre, sí es cierto que quizá eso sea entendible en la vida local o municipal, también, ¿vale? Puesto cuando uno ya tiene más responsabilidad a nivel político, digo como cargo institucional o cargo público, o de un municipio mucho más grande algo, está claro que debe dedicarse en cuerpo y alma a ese cargo institucional y por lo tanto lógicamente está remunerado por ello, ¿no? Pero tú jugaste con ventaja, amigo. ¿Por qué? Hombre, porque podías estar en política, podías seguir siendo un profesional de tu trabajo, sí, pero tenías detrás
a Silvia. Sí, sí, por supuesto, sin ella No no... todo el mundo tiene a Silvia. Efectivamente, y esa ha sido mi gran suerte también, Claro. de haber tenido a mi mujer, que bueno, que estuvo también en el despacho, Claro. manteniéndolo como suelo decir, como capitana del barco, Claro. durante, al menos me acuerdo yo, el año y medio, 2 años que estuve Es que hay que- dedicado más al tema de la política. Es que hay quien toca política, y tú lo sabes, y los teníamos a tu alrededor, y cuando ya no están en la política, Sí, 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 es cierto. Pero bueno, también nuevamente, Paco, eso también te ayuda a descubrir la gente, ¿no? estamos. A descubrir quién es tus verdaderos amigos, bueno, pero bueno, como en muchas facetas de la vida, no solo en la política, también a lo mejor en el mundo empresarial o en Todos el son mundo etapas. asociativo. Sí, sí, efectivamente. Todas son etapas de la vida. Sí, sí, por eso te digo que yo, mira, todo el aprendizaje que adquirí en la política, además, mira, me sirvió para conocer personas. Eso es un bagaje Mira, magnífico. yo por ejemplo, Claro. hay dos temas que me gustaría comentar. Venga. Uno de ellos es que me sirvió para conocer a muchos funcionarios del Ayuntamiento de Benalmádena, que hay magníficos funcionarios y magníficos trabajadores, que desde luego sin haber estado política no lo hubiera conocido la otra faceta. Es decir, me puse al otro lado del mostrador. Qué bueno. Cuando estás en política conoces los problemas que ellos te están demandando, o que ellos te están transmitiendo, que a lo mejor de no poder solucionar problemas de los vecinos o problemas estructurales o funcionamiento del ayuntamiento. Claro que sí. Y bueno, en ese aspecto empiezas a valorarlo de otra manera, ¿no? Porque no, o sea, como suele decir, de la barrera Eso. todo es más fácil, ¿no? Ahí está, hay que ponerse en un lado y en otro. Exactamente, hay que de vez en cuando hay que bajar al ruedo, ¿no? Bueno, pues eso me ayudó también a conocer muchas carencias del ayuntamiento, de medios, de diferentes departamentos. Con lo cual, pues valoré mucho más a esas personas. Y luego no hubo también una etapa negra, entre comillas no, y sin comillas, desde luego, fue la etapa más dura de la amenaza terrorista que también sufrimos aquí en Málaga, desgraciadamente. ¿Cierto? Yo recuerdo en aquellos años, te estoy hablando prácticamente del año 96, 97, cuando en esa época y nuestro querido amigo José María Martín Carpena, pues que además recuerdo que estuve con él semanas anteriores a cuando lo asesinaron en una reunión en el partido, en Málaga y en la sede provincial, y recuerdo aquella época en que yo tenía que mirar debajo del coche. Yo, bueno, como todos los concejales del Partido Popular y del Partido Socialista, en la inmensa mayoría. Eso no se te olvida. No, por supuesto. Porque eso era ni a mí una ni lotería, a todos. ¿no? Una lotería. Sí, desgraciadamente fue una Tocó lotería. a José María como le podía haber tocado a cualquiera. Efectivamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues también quería, agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En esa época y en todos los años que han sucedido de la lucha contra el terrorismo, y en especial también a nivel local, la Policía Local de Benalmádena. Fueron muy... bueno, o sea, a nivel personal es muy llamativo, ¿no?, que una persona en el ejercicio de su profesión pueda arriesgar su vida. Y en aquella época la Policía Local de Benalmádena, que ejerció labores de escolta y seguridad, pues lo hicieron fantásticamente y cumplieron su cometido, y siempre estaré agradecido a ellos. El político sigue viviendo, sigue estando en ti, aunque no esté en activo, pero uno es animal político y se morirá siendo animal político porque se tiene criterio, porque estoy vivo y porque me importa lo que hay a mi alrededor. Peor sería que no nos importara, que no estuviéramos vivos y que no tuviéramos criterio. Entonces, para ahí vámonos. Pero como tú eres de los que te he dicho, de lo que ves ahora en Benalmádena, ¿qué te hubiera gustado o qué te mantiene todavía para haberlo quitado o mejorado cuando tú tenías un poquito de poder?
que me hubiera gustado, Sí. hombre, quizá un urbanismo más ordenado. Claro. Quizá he hecho en falta pues algunas zonas verdes mayores. Y mira que se hicieron algunas. Sí, efectivamente se hicieron, pero yo No creo fueron que suficientes. y yo creo que hay un déficit enorme de aparcamiento. Claro. A pesar de que hay aparcamiento, pero el incremento de la población en Benalmádena, y sobre todo el núcleo de Arroyo de la Miel, ha sido tan grande, ¿no? Y además tan rápido, que bueno, que eso lógicamente ha hecho que haya problemas. Que haya desajustes. Desajustes, y que haya que efectivamente. estar todavía aliviándolos. Y yo creo que también el político en parte es un planificador de la ciudad. No, pero cada vez quieren a corto plazo. Ya. Ese es el Hecho problema. de que invertí para dentro de 4 años y yo no esté a lo mejor. Quizás eso pasa como en el Madrid o en el Barcelona, ¿no? Los grandes clubes de fútbol que le exigen resultados ya, ¿no? Ya. No se puede hacer La un proyecto copa en 3 años. Efectivamente Claro, es así. Claro, Efectivamente es así. es cierto. Y máxime, en el caso de Benalmádena era un plus. Y es un plus, Sí. Miguel. Porque no hablamos de Fuengirola. Sí. O no hablamos de Torremolino. Hablamos de Benalmádena. Pueblo, Arroyo de la Miel, la costa y el puerto. Efectivamente. Eso tiene más. Sí, bueno, yo creo que también va con nuestra idiosincrasia, ¿no? Como municipio, que es cierto que el hecho de ser un un municipio muy fraccionado geográficamente, Claro. pero también al mismo tiempo ha sido enriquecedor, ¿no? De que han venido mucha gente de fuera, es muy cosmopolita, tanto extranjeros como españoles han venido de muchos sitios de España y del mundo. Y yo creo que debemos de conservar una de las características esenciales de Benalmádena es que la gente ha querido venir a Benalmádena a vivir porque se encontraba a gusto, Normal. porque se mantenía una calidad de vida. Y en esa calidad de vida yo creo que uno de los objetivos que debe de mover al ayuntamiento, esté gobernado por quien esté gobernado. Seguro. Claro. Blanco y negro, arrugado. Yo no sé cuántos años puede tener esta foto que te has traído como oro en paño. Se ve a un niño al lado de una persona mayor, me imagino que eres tú, el niño, y la persona mayor, tu padre. Sí, bueno, ahí no era tan mayor. No, está claro. Pero bueno, con relación a ti sí. Sí. ¿Benalmádena? En Almádena Pueblo, sí, en una de la terraza de mi casa. Los dos Migueles. Bueno, digo de mi casa porque era la casa de mis padres, que hoy en día es mi casa. Exacto. Los dos Migueles. Exactamente. Estaba en la mesita anoche ahí en... Sí, una foto que conservo en la mesa de noche y que todas las mañanas la veo, pues me dice mucho, ¿no? Un significado muy amplio, ¿no? ¿Qué le iba a decir, Miguel? Que estando aquí con tu padre, bueno, pues continuarías en Benalmádena, siendo responsable y doliente de tu pueblo, aunque no hubiera nacido en él, y rememorando a lo mejor a la que podía estar en el sueño de vosotros dos, de doña Isabel, ¿no? Sí. Cuando, como abuela, pues hacía que la magia de la familia brillara en el pueblo, ¿no? Y mira tú por dónde ya, cuando ya peinamos o no peinamos cana. Bueno, tú más que yo, porque no conserva más pelo que no yo. te creas. Sacamos del baúl de la Piqué fotos como estas, son las que dicen que me quiten lo vivido, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando uno intenta ir por la vida como tú lo haces, ¿no? Siendo buena persona. Y si uno intenta ser buena persona es porque a lo mejor los que han venido detrás, antes, son también buenas personas. Sí, hombre, yo creo que cada uno, algo de nuestros padres nos llevamos, ¿no? Claro. No solo el ADN, sino también la educación, la formación, el carácter. Bueno, y afortunadamente yo creo que, bueno, en ese sentido, desde pequeño conservé bastante de lo que tanto mi madre como mi padre me transmitieron.
y que yo intento transmitir a mis hijos, algunas veces, cierto es, sin éxito, o sin el mismo éxito que mis padres tuvieron conmigo, pero bueno, yo creo que es una tendencia general también. Es que yo creo que, Paco, nuestra generación es de las más difíciles, porque estamos como un puente Sí. entre las generaciones jóvenes, más jóvenes hoy en día, Claro. que con todo el avance tecnológico y todo eso, que nos supera a nosotros Claro. con creces, Claro. y por otro lado vemos de dónde venimos. Miguel, nosotros éramos de los niños con los niños y las niñas con las Sí, niñas. efectivamente. ¿Estamos? Nosotros Efectivamente. éramos de los que, bueno, pues, del francés o del inglés, Sí, ya sí. después del inglés. Éramos de la dictadura, Sí, sí, luego la efectivamente. transición y luego la democracia. Éramos del colacao, y ahora hay otras cosas que no son del colacao. De la EGB. Éramos de los que no nos habíamos cultivado Sí. y educado en la educación por igual, sino que la mujer en un lado y el hombre a otro, Sí, porque así efectivamente. venía desde el colegio. Sí. No, y en ese sentido, oye, pues nosotros tenemos que romper, y hemos roto moldes por ejemplo, tú ahora que acabas de citar, ¿no?, de lo del tema de la mujer, ¿no?, o la igualdad entre hombres y mujeres, pues efectivamente hay que romper moldes de una educación en el que se educaba, como tú dices, ¿no?, o los niños con los niños, las niñas con las niñas, oye, pues... Totalmente. Pero no solo ya que cada uno en su ámbito, sino que además los niños éramos superiores a las Por niñas. supuesto. Bueno, claro, pues hombre, eso afortunadamente se ha acabado. Claro, afortunadamente. Bueno, se está acabando, claro. ¿vale? Eso sí es progreso. Sí, pero bueno, yo creo que Eso eso, sí es progreso. yo creo que es un progreso de toda sociedad Claro. moderna, democrática, en nuestro entorno occidental. Y en ese sentido yo creo que bueno que son avances que debemos de llevarlo con gala, Claro, sea de la ideología que sea cada uno, claro. pero eso no puede ser, digamos, dueño de una ideología en concreto. No, patrimonio Porque de nadie. yo creo que en ese sentido, si ocurre eso, y desgraciadamente existe esa tentación a nivel político, pues estamos mal progresando a la sociedad, ¿no? Claro, claro. El valor de la mujer es porque es persona igual que el hombre. Ni más ni menos. Y en ese sentido yo creo que hay que reconocerle ese valor, que no lo ha tenido Claro. durante siglos, pero no olvidemos que también hay en nuestras sociedades hoy en día, hay sociedades en las que el valor de la mujer no se le reconoce como el mundo occidental. Y tanto. Y yo creo que bueno, que es también un tema, una asignatura pendiente, ¿no?, de nuestra civilización.